Hola. Tomemos 5 minutos para pensar en el déficit de atención de los adultos. Y hoy me gustaría pensar un poquito en qué cosas hace una persona que tiene déficit de atención y qué cosas no hace una persona con déficit de atención. ¿En qué se parece una persona que padece esto a las personas que no lo tienen? Una persona con déficit de atención no puede esperar, hace muchas cosas al mismo tiempo, puede distraerse, interrumpir, excusarse crónicamente cuando no puede cumplir con aquellas cosas que debería, cuando dio su palabra y luego hasta se olvidó de lo que tenía que hacer. Maneja mal el tiempo, se mueve en exceso, maneja la simultaneidad, es superficial, va de un lado hacia otro, contesta sin pensar, interrumpe. No termina los proyectos, no puede esperar, no se puede ordenar, no puede mantener su motivación a lo largo del tiempo que necesita para terminar aquello que empezó. No puede elegir, no puede discriminar, no puede discernir qué es lo más importante, qué es lo más urgente. Una persona con déficit de atención vive su vida como una sucesión de crisis constantes. Su motivación arranca y desaparece como por arte de magia. Se puede olvidar los nombres de personas que son importantes. Le cuesta empezar una tarea, le cuesta focalizar, le cuesta quedarse cuando la tarea es aburrida. Vive atrapado por el ya mismo, por el ahora, por el presente. Vive atrapado por la satisfacción inmediata. Ese no poder esperar, pero que tiene que ver con que es más importante eso que obtiene acá ahora que esperar algo más importante a largo plazo. Queda atrapado en el hoy, no existe el mañana, tiene una miopía de futuro, como dice Barclay. No puede cuidar su salud, no puede seguir instrucciones. No recuerda que tiene que ir al médico, no recuerda que tiene que hacer controles con el dentista, pierde así la mayor parte de su dentadura como muchas personas. Pierde trabajos, pierde objetos necesarios para su funcionamiento cotidiano. Pasa la mitad de su vida, como digo, buscando lo que pierde en la otra mitad. Pero toda esta serie de cosas, que son su conducta, su comportamiento, van acompañados de algo también muy importante, que es el cambio emocional, la dificultad para regular sus emociones, la poca tolerancia a la frustración, la irritabilidad con la que puede responder frente a algo que no es lo que quería, esa impaciencia, o esa angustia con la que registra el impacto de nuevos fracasos cotidianos. Una persona con déficit de atención, y lo dije antes, sufre crónicamente porque tiene buenas intenciones, quiere hacer las cosas, es más, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer. Y cuando vuelve a tener la oportunidad de enfrentarse a la misma situación, esa experiencia pasada, ese evento negativo tal vez, que hizo que otro aprenda, para él no sirve, no hay aprendizaje, vuelve a despertarse de esa pesadilla cuando se está topando de nuevo con esa pared. Por eso, no sé si es tan importante decir si soy hiperactivo, si soy desatento, si soy impulsivo. Si tengo déficit de atención y soy adulto, voy a sufrir crónicamente porque en mis conductas está plasmado algo que no puedo controlar. No tengo la posibilidad de regular mis emociones, no tengo la posibilidad de regular mi impulsividad, no puedo regular la memoria, que es esa memoria de trabajo que me permite recordar lo que estaba haciendo mientras lo estoy haciendo. Por eso volvemos a decir, y mi mensaje nuevamente es, si vos tenés déficit de atención y sos un adulto, informate, busca ayuda, porque aunque tengas un trabajo y una casa
y tus hijos, y no te haya ido tan mal. Seguramente que el sufrimiento que te acompaña hace que no puedas sentir el bienestar que mereces, la seguridad en vos mismo, la confianza, ese objetivo que tiene que ver con tratar de vivir una vida lo más adecuada a nuestra forma de ser posible. Pensalo, seguí leyendo y nos vemos en otro momento. Muchas gracias.